Vamos a saludar a las personas que llegan a esta hora al Face. Estamos desde Fusagasugá, Colombia. Esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Para todos los que van a estar en YouTube, sé que ya están en Estados Unidos conectados algunos hermanos y en varios países, y aquí en Colombia y aquí en Fusagasugá sé que van a estar con nosotros, de manera que les damos la bienvenida. Sean creyentes o no sean creyentes, Dios quiere la salvación para todos. Lástima que todos no aceptáramos o aceptaran el mensaje. Bienvenidos absolutamente todos. Los invito a sus Biblias. Hoy vamos a ver un pasaje, ya John lo leyó, pero sé que para algunos pues es como, bueno, ¿y aquí qué? Sobre Josafat. Los invito al segundo libro de Crónicas. Esto es en el Antiguo Testamento. También se está recuperando nuestra hermana Sol. Hemos estado orando por su esposo Gilberto y seguiremos orando. Hay veces no nos vemos, pero en el Espíritu estamos conectados. De pronto hay veces nos vemos y ni nos preocupamos. Bienvenido, Alfonso. Hay veces que puede que nos veamos y es tanto como el gozo que sentimos cuando nos vemos que ni siquiera nos preocupamos por orar. Pero mire que hay veces cuando no nos vemos, nos extrañamos, nos preocupamos, y es cuando viene ese deseo de interceder por las personas. Bienvenido Carlos y su esposa. ¿Qué está pasando en el Antiguo Testamento? El tema de hoy es: Dios es más grande que nuestros problemas. No sé si alguno de los que esté aquí tiene algún problema. Yo siempre he dicho, y es que no es porque yo lo diga, es porque es una lógica, ¿no? Los problemas se acaban después de que uno está en la funeraria, y allá cuando lo dejan guardadito, se acabaron los problemas. Pero hoy estoy pensando que hay veces cuando mueren las personas empiezan otra serie de problemas. Entonces, algo que les quiero dejar en claro es que ingresar a la vida cristiana no indica que se acabaron los problemas. Porque uno muchas veces llega a la iglesia por primera vez o por segunda vez y lo hace, yo lo hice, y creo que todos lo hicimos, esperando que se nos acabaran los problemas. Yo no quiero decepcionarlo ni frustrar a nadie. Por venir acá nunca se acaban los problemas, ni se acabarán. Pero por venir acá conocemos al que acaba los problemas, que es Dios. No es por estar en la iglesia, es por el conocimiento de Dios. Y eso es lo que queremos hacer a través de la palabra, darles a conocer quién es el que puede con los problemas. Porque hay problemas que se nos presentan pequeños, medianos, y unos que nos parece que se nos acabó la vida. Y cuando uno tiene problemas, mira a los lados y son muy pocas las personas que aparecen para ayudarle, especialmente la familia. No encuentra uno a nadie, a los seres que uno más pensaba. No están al lado de uno. Pero hay alguien que nunca se separa de sus hijos. Es Dios. Y de ese Dios es que les voy a hablar hoy. Y el caso que vamos a ver allá en Segundo de Crónicas, muchas veces lo hemos leído y pasamos de largo con este caso. Pero aquí vamos a aprender hoy cómo es que se actúa, cómo se ora, cómo se espera y cuáles son los resultados de Dios. Por eso el tema se llama Dios es más grande que nuestros problemas. Entonces vamos a ir, hermanos, rápidamente, porque lo voy a ilustrar también, al libro de Crónicas. Para los que no conocen bien su Biblia, está en el Antiguo Testamento. Crónicas, como nos estaba diciendo John, ¿qué es lo que relata? ¿Qué es la palabra crónicas? Lo hemos visto en televisión, ¿no? Para uno como periodista lo más difícil es cuando lo colocan a hacer una crónica, porque tiene que hacer un relato fiel y firme de las cosas. Hablar es muy fácil, pero cuando hay que hacer una crónica, y aquí viene la crónica, y nos va a contar algo muy especial que sucedió con el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20, verso 1 de Crónicas, libro 2,
Segundo de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Dice, pasadas estas cosas. Nosotros ahí, cuando vemos pasadas, es como una especie de conjunción que nos une. ¿Pasada de dónde? O sea que vamos a mirar un poquito de lo de atrás, porque nos dice de cuáles cosas. Y si uno nunca enlaza esto, acuérdense que la Biblia no fue escrita con estos números. La Biblia fue escrita por párrafos. Entonces, los que la organizaron nos dieron para descansar los capítulos y los versos, como para tomar aire. Pero la Biblia fue escrita casi que cada libro de tiro largo, con algunas paradas para comprender el párrafo. ¿Por qué dice pasadas estas cosas? Los invito al 19, verso 4. Devuelva la hojita. En el 19:4 dice, sí, en la hoja de atrás, habitó pues Josafat en Jerusalén, mucha atención, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hacía este rey? Josafat es el rey. ¿Qué hacía él? Conducía al pueblo ¿a quién? Estamos hablando de un rey que de un rey piadoso, de un rey bueno, de un rey creyente. ¿Qué dice en el 5? Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, miren lo que dice él, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. Estaba previniendo a los jueces para que no fueran a tomar partida. Y el 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Todos los administradores de justicia, magistrados, jueces, abogados, deben conocer este versículo. Deben conocer este verso. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y 9, y les dice en el 9, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón limpio. ¿Qué es este rey? ¿Qué clase de rey es este, hermanos? Un juez, un rey, de acuerdo también al Señor, que está obrando con justicia, un rey bueno, piadoso, temeroso de Dios. Y eso es lo que hace un gobernante, ¿no? Cuando es bueno, induce a las personas a sus costumbres, a sus creencias, para el diario vivir, porque eso tendrá buenos resultados. Depende, ¿no? Si es bueno o es malo, los induce por el camino que a él mejor le parece. Pero Josafat los está llevando por el mejor camino a su pueblo, a Judá. Ahora sí vamos al 20. Pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya vimos. ¿Cómo se estaba comportando este rey? Y entonces dice en el 22, 21 para poderlos entrar en contexto. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Pero ¿cómo es posible que a un rey tan bueno le den noticias tan malas? Es un rey bueno, ¿cierto? ¿Y sabe lo que le dicen? ¿Sabes una cosa, Josafat? Vienen 3 ejércitos contra ti. O sea, se reunieron muchas tribus y van a venir no solamente a invadirnos, sino que también van a venir a apropiarse de lo que tenemos, porque ese era el estilo de las guerras. ¿Qué les estoy diciendo? Que a un hijo de Dios, por bien que ande en el camino de Dios, también le traen malas noticias. De manera pues que no se asombre, no se asuste, no se desespere, no se crea morir cuando le dan una mala noticia. ¿Qué puede hacer uno cuando le dan una mala noticia? ¿Qué va a hacer este hombre? Porque entre otras cosas también tiene un ejército grandísimo, casi superior, yo diría. Pero por más de que uno esté confiado y que confíe en Dios, créame, cuando a uno le dan una mala noticia, a uno le da temor. ¿O no?
si es grave. Si a uno le dicen, lo están esperando en la puerta para matarlo, sale uno a la puerta a abrir, a ver quién es. Uno busca una rendija o la persiana o lo que sea, a mirar. Porque como seres humanos tenemos temor. Y no es malo, el Señor dijo no temáis, pero vamos a mirar, tendría que ir al Nuevo Testamento. De hecho, es lo que más se dice en la Biblia, es el mandamiento que más se dice. Más de 300 veces dice la Biblia, no tengas temor, no temáis. Pero eso no quiere decir que hay ciertos momentos en que uno por obvias razones va a tener miedo. Lo que el Señor está diciendo es, no viva asustado. Pueda que tenga temor para que piense, para que reaccione, pero no vaya a vivir toda la vida siempre temeroso, porque yo estoy contigo. Ahora, ¿qué va a hacer este rey? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo el hombre? Uno, ¿qué es lo primero que puede hacer? Vienen y le dan una mala noticia. ¿Qué hubiera podido hacer él? Pensémoslo humanamente. ¿Yo qué haría? Bueno, pues vamos a ver cuántos vienen y a ver quién somos, hermano. Alisten los tanques de guerra, como están haciendo en la frontera. Alisten todos los carros, que nosotros también podemos, y vamos a demostrar quién somos. Pero ¿qué hizo él? Él no reunió los generales y los puso en fila de batalla, y les voy a dar las siguientes órdenes y de ahora en adelante. ¿Qué hizo él? Primero, ¿no? Hay una mala noticia. ¿Está pasando por un problema? Aquí está la primera salida. Humíllese en la presencia del Señor. Porque es que hay veces acudimos a todo el mundo, a todas personas, a los amigos, a la técnica, a todo lo que haya, pero no vamos a Dios. Que nos pasa como la mujer del flujo de sangre. Pasaron 12 años y ella gastó todo lo que tenía, fue a muchos médicos, fue a muchas partes y lo último que hizo fue llegar donde estaba la solución. Y sabe que hay veces lo último que hacemos es ir a Dios. Cuando ya consultamos con todos, recibimos consejos buenos y malos, hicimos hasta para vender. Lo último que hacemos es ir a Dios. Pero mire Josafat lo que nos está diciendo. Entonces él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué es humillar? ¿Qué es humillar el rostro, hermanos? Ahora, ¿cómo lo hacían ellos? Allá en el pueblo de Israel en un tiempo, y aún lo hacen las personas con sus convicciones de allá, que se postran en el piso, dice que como un junco se dobla, o sea, como enrollados ponen la cara contra el piso, y aún lo hacen algunos. Mientras que muchos de nosotros llegamos como que a ver qué, si puede o no puede. Y muchas veces en vez de ir a hablar con Dios, llegamos es con la lista de problemas, la lista de mercado. Señor, me pasa esto, y colocan el problema en vez de colocar a Dios. Entonces es más grande el problema para las personas que Dios. Y cuando uno aprende, es más grande Dios que los problemas, porque entre menos se fije uno en el problema, más ve grande a Dios. Y hemos cometido un gran error en el orar, que muchas veces lloramos y nos deprimimos y nos entristecemos y nos enroscamos en el problema, pero no vemos a Dios. Y Dios quiere que le veamos a Él, el que nos va a ayudar en el problema. Mire lo que hizo este hombre. Esto es para salir corriendo o tomarse una medicina y me voy a empepar y no voy a dormir porque mañana voy a salir a pelear. Él buscó a Dios, se humilló en la presencia de Dios, porque Él es el que trae la salida. Un buen creyente no está exento de grandes dificultades y malas noticias. Aquí lo que vamos a ver esta mañana es cómo actúa Él, porque ya empezó a orar, pero ¿qué más va a hacer? ¿Cómo responde usted, hermanos, allá en su conciencia, allá los que nos están viendo, allá en su corazón? ¿Cómo responde cuando tiene problemas serios? ¿Cómo responde cuando le dan una mala noticia? Se enfermó mi mamá, atropellaron al niño, acuchillaron a alguien,
balearon a alguien, nos robaron esto, nos estrellaron el carro. ¿Cómo reacciona? Uno no sabe muchas veces ni qué hacer, pero hoy vamos a aprender, porque la idea es que el Señor nos hable a través de la palabra. Por eso lo interesante es saber cómo responder cuando se presentan las difíciles situaciones. Las personas responden de diferentes maneras, ¿no se ha dado cuenta? Algunos, como hemos visto, algunos van a la cantina cuando hay problemas serios, algunos van y dejan lo que poco que tienen los bares, otros acuden rápido a la medicina, otros acuden a los juegos, al sexo, al azar, a todo lo que encuentre, otros acuden al suicidio, porque no conocían de Dios. Por eso los cristianos que conocemos de Dios, sabemos a dónde acudir, cuándo acudir y cómo acudir. ¿Cómo debemos acudir? Primero, hermanos, con humildad. Porque si hay orgullo, si hay prepotencia, mire, Dios conoce el corazón. Uno no le puede esconder a Él nada, uno puede llegar llorando y arrodillado, pero Él sabe si está arrodillado su corazón o son solamente las extremidades. Por eso es bueno arrodillar el corazón delante de Dios. Así usted esté de pie, pero su corazón está de rodillas. ¿Por qué? Porque es humildad. Si no hay humildad, nunca espere. Dios le permitirá algunas cosas, pero nunca espere la bendición de Dios si no hay humildad. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, el orgullo. Yo no doblo mis rodillas, yo no me doblo, yo no me humillo delante de nadie. Nunca diga eso, hermanos. Como creyente jamás diga que yo no me humillo delante de nadie. Porque eso es soberbia. La sola palabra ya es soberbia. ¿Qué más sigue? Dice el 24, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Qué lindo que cuando uno tiene problemas, los demás también se unan con uno, hermano. Mire que a este hombre no lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque era buen rey, de buen testimonio. Entonces no estaba solo. ¿Por qué? Muchas veces las cosas que nos afectan también afectan a otros, nuestras familias, el hogar, la iglesia. En este momento estaban todos siendo afectados. ¿Por qué? Porque lo que iba a pasar era contra todos. Hay que hay veces las noticias o como uno se comporta o reacciona, afecta al que tiene al lado, la que tiene al lado. Afecta a la familia, las decisiones que uno tome. Y pueden hacerles gran daño. Daños con heridas incalculables. Porque reaccionamos en la carne. Reaccionamos sin Dios. Y por eso en muchos hogares hay peleas difíciles de dirimir. Solamente Dios tendrá que intervenir, porque muchas veces nos equivocamos desde el principio. Vamos a seguir con este tema que es bien interesante. Y se reunieron entonces los de Judá para pedir socorro. Entonces mire cómo llegaron todos de diferentes partes. Y qué bueno cuando hay con quien compartir nuestras necesidades, sufrimientos, dolores, penas, los errores y aún los pecados. Mire, hermanos, es bueno siempre tener amigos espirituales. Nunca ande solo. Siempre cuente con amigos espirituales. Si hay un líder, si hay un amigo en la iglesia, nunca cuente con personas que no son temerosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su consejo siempre será malo. Siempre será en la carne. Si un hombre tiene problemas con su mujer, una mujer, lo primero que le dicen es, sepárese. El primer consejo es, no se amargue la vida, usted está muy joven. Pero no sabe cuál es el problema. Si el problema puede ser esa misma persona. Porque cada uno quiere, es más, cada uno cuenta la historia a su manera. Entonces es bueno siempre escuchar las dos partes cuando estamos aconsejando para poder dar el mejor, como dijo el verso, para que no haya cohecho, para que no se presenten acá cosas injustas o parcialidades. Y siempre es bueno que usted en la iglesia o donde pueda tenga amigos espirituales. Repito, espirituales para que le digan, no en la carne, sino de acuerdo a la Biblia. Y un amigo espiritual sabe qué le va a aconsejar. Si está a mano la Biblia, lo primero que va a hacer es coger la Biblia y le dice, venga, le digo lo que dice el Señor. Porque los consejeros nunca aconsejamos en la carne. A mí me dice alguien, me voy a separar, me voy a casar, voy a hacer esto, y le espera a ver qué dice el Señor.
Nosotros debemos conocer más o menos los temas y hablar, mire lo que Dios quiere, mire lo que Dios está esperando de usted. Reflexione, medite, busque de Dios y espere, déjelo actuar, porque hoy vamos a ver cómo es que actúa Dios. Si una predicación como la de hoy no hace efecto en nuestras vidas, ahí quedamos, porque hoy vamos a ver, hermanos, cómo actúa Dios en favor de sus hijos. Por eso, si tiene un problema bien grande, bienvenido con su problema, porque vamos a ver cómo nos ayuda el Señor a orientar. ¿Qué más nos dice el libro? En el 5:9 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, mire la oración de él, esto es una oración para que la raya y la subraye en su Biblia, cuando quiera tener una oración al estilo de los héroes de la fe, de los hombres de la palabra del Señor. Aquí comienza él a orar. Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es el centro de la oración? ¿El problema o Dios? Dios es el centro, porque cuando colocamos, vuelvo y repito, cuando colocamos el problema como central, dejamos a Dios a un lado. Pero aquí Josafat nos está enseñando algo, está hablando es de Dios. ¿No eres tú el Dios grande que hemos conocido? Él no está hablando, mira a ver qué hace, que nos van a matar. Él está hablando es con Dios y le está reconociendo quién es. Por eso él dice, Dios en los cielos, tienes dominio sobre todos los reinos. O sea que le está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, tuyo es el poder. En la situación que estamos pasando, tuyo es el poder, Señor. Y nunca has sido infiel, siempre has estado al lado de tu pueblo. Señor, cuando usted tenga problemas, hermano, yo sé que hace un año tú me sacaste de un problema igual, Padre. O tú me has sacado siempre de las situaciones cuando he orado. Entonces, siempre que tenga un problema, acuérdese lo que Dios ya ha hecho en usted. Porque es que no vemos sino el solo problema de ahora, pero se nos olvida cómo ha venido Él trabajando desde hace tiempos. Y si estamos aquí sentados es porque Dios viene trabajando desde hace mucho tiempo, hermanos. No es por accidente que estamos acá. Es por el amor de Dios. A pesar de que nos hayan invitado, trabajó el Espíritu Santo para convencernos. Eso uno no se da cuenta, pero después lo comprende. La oración giró alrededor de Dios y no del problema. ¿Qué hace, hermano, cuando tiene un problema? Primero está el problema. Primero siempre está el problema. Y sabe una cosa, primero debe estar Dios. Siempre trate de dejar el problema a un lado. Concéntrese en Dios. Porque Él conoce el problema, hermanos. O sea, no vayamos a contarle al Señor cosas que Él ya sabe. Él quiere es que miremos cómo reaccionamos frente a su poder, a su majestad, a su soberanía, cómo actuamos nosotros cuando estamos en problemados. Dios está mirando no porque se divierta, Dios está mirando qué vas a hacer. ¿Vas a venir a mí o vas a estar en tu problema? Y o vas a buscar otras fuentes o me vas a buscar a mí. Dios está ahí. Y de acuerdo a cómo reaccionemos, inmediatamente Dios reacciona. O pueda que no sea inmediato, al tiempo, pero Dios va a contestar, hermanos. Dios no se burla de nuestras oraciones. Dios está pendiente, pero Él quiere saber es cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en problemas. Pero acuérdense, hermanos, si seguimos en esta, que tengo un problema y mi problema se me vuelve diario, cuando yo estaba pasando por las peores dificultades, por las operaciones de mi columna vertebral y por mis problemas de abogado, entonces comprendí algo que pueda que le sirva a usted hoy, hermanos. Con todo abogado que me encontraba le contaba el problema. Y a los 8 días me encontraba con otro abogado. ¿Cómo sigues? Doctor, que mire que yo presenté esta demanda y me pasaron. Y a los 15 días, no, eso no ha pasado nada, doctor. ¿Sabe qué me empecé a dar cuenta? Lo digo sinceramente, que me empezaron a sacar el cuerpo. Porque siempre contaba mi problema. Porque siempre llego con lo mío. Casi que no me tomaba tiempo ni en saludarlos, ni en disfrutar del tinto que me ofrecían, sino cuénteles y cuénteles el problema. ¿Por qué? Por mi angustia, por mi necesidad. Y nunca me resolvieron una tilde
de las palabras que yo les expuse. Nunca me las resolvieron. Muchos de nosotros contamos siempre todo y terminamos aislándonos o nos van a aislar. ¿Por qué? Porque no hacemos como está haciendo Josafat. ¿Tiene problema grave? Humíllese en la presencia del Señor. Si uno no comprende esto es porque ya tocaría con plastilina. Si uno no comprende esto, el Espíritu Santo no está trabajando o no le permitimos trabajar. Pero ¿qué viene? Una guerra impresionante, los van a matar absolutamente a todos. Mujeres, niños y adultos los van a matar a todos y les van a quitar todo. Ahí están los tres ejércitos. Vienen contra ti, Josafat. ¿Qué va a hacer como rey? Yo ya sé. Voy a buscar a Dios. Y eso fue lo que hizo. No se puso a regar el cuento de más problemas, sino venga. Y los dice que se entraron en la casa de Jehová, o sea, llegaron al sitio para hablar con Dios. Sigo leyéndolos. 25, íbamos en él. 26, ¿cierto? Voy a seguirle leyendo para no saltarme tanto. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sigue orando. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los de descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Él está recordando todo lo que pueda hacer Dios, le está contando, Señor, tú eres capaz de todo, tú tienes una promesa con este pueblo, tú no nos dejarás solos, a ti clamaremos y tú nos oirás. Qué bonita oración para cuando usted tenga problemas. Yo sé que tú vives, Señor, yo sé que tú no eres sordo, por eso no lo grite. Háblele suave, háblele en humildad, sin soberbia. Yo sé que tú me escuchas, Padre. Porque tú has ayudado a otras personas, Señor, a otros hermanos en la iglesia, los has levantado. Y tú has hecho sanidades y milagros, Padre. Y yo sé que también tú estás conmigo y lo harás conmigo. Porque estoy humillado en tu presencia, Señor. Yo sé que tú me responderás. No crea que esto lo va a obligar a Él. Él está escuchando su oración y su corazón. Porque nosotros no presionamos a Dios. Pero Él quiere ver cómo lo hacemos. Cómo clamamos a Él. En qué forma lo hacemos. 10. Sigue orando. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos no nos dan el pago viniendo a... He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. A estos que el Señor alguna vez les perdonó, ahora vinieron a atacar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Habiéndolos el Señor perdonado, a ellos se les olvidó y vinieron a darles ese pago, a acabarlos con todo lo que tenían. Oh Dios nuestro, sigue la oración, hermanos. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire la humildad. Tenía un ejército grande también. Él no lo oró y dijo, Señor, ayúdame y que estos tanques funcionen y que estas flechas no vayan a fallar. No, ¿sabe qué dijo él? Lo que debemos decir todos nosotros. No tenemos fuerza, Señor. Ante este problema, soy incapaz. Hazlo tú, porque yo no puedo. Pero muchas veces uno llega pujando. Hágale, Señor, que, como me dijo una señora, un día que abrió su negocio y dijo, hermano Jorge, yo ya le oré a mi socio para que hoy nos vaya bien. Sí, bueno, mi socio. ¿Hasta dónde bajan a Dios del cielo para cogerlo como?
Este hombre hubiera podido decir muchas cosas más. Por eso yo les he comentado varias veces, las batallas no se ganan peleando, las guerras se ganan rindiéndose al que va a dar la pelea. Pero si no nos rendimos, pelea él, peleamos nosotros, él nos mira cómo chapuceamos en el agua y dirá, no entienden. ¿Se acuerdan lo que les comenté, el que se estaba ahogando? Pero si no, se lo voy a recordar rápido. Entonces había un campamento cristiano y fueron al río, a unos bautismos y a los hermanos, a pasar un buen momento con un almuerzo en un río no tan pesado, pero bajaba con buena corriente. Y uno de los muchachos se metió indebidamente, tal vez había un remolino y lo cogió el agua y lo alcanzó a botar y se lo llevó el agua. Y el papá del muchacho le dice al pastor, pastor, mire que mi hijo se está ahogando. Y el pastor dijo, uy sí, pero vaya. Y el pastor se quedó apenas mirándolo. Pero lo va a dejar morir. ¿Qué clase de pastor tenemos? Y toda la gente angustiada. Pastor, pastor. Y el pastor. De pronto el pastor se tiró al agua. Se lanzó al agua, perdón. Y fue y lo alcanzó. Y ya estaba. Casi ahogándose el muchacho. Y lo sacó del pelo. Y llegaron a la orilla los dos. Y le sacaron el agua y todo el mundo descansó, aplausos, risas, de todo, claro. Y le dice el papá del muchacho, pastor, ¿usted por qué nos hizo sufrir? ¿Usted por qué no fue rápido y sacó al muchacho? Dijo, si yo me hubiera lanzado en el momento que él estaba aleteando, me coge y nos hundimos los dos. Él tenía que estar ya sin fuerzas para poderlo sacar. ¿Me hice entender? Dios quiere que estemos sin fuerzas delante de Él, para que pueda actuar. Pero es que llegamos dando órdenes y exigiendo. Llegamos poniendo condiciones. Es que yo ofrendo diezmo donde le sacan la plata, yo doy esto, yo llego temprano, yo hago lo otro. No, el Señor no está pendiente. Él está mirando su corazón, no sus obras. Aunque es bueno ofrendar, eso sostiene la obra. Aunque es bueno cantar, aunque es bueno apoyar la iglesia, pero el Señor está mirando el corazón. Cuando uno llega sin fuerzas a los brazos del Señor, es la única manera en que Él lo puede recoger y lo puede llevar. Pero si usted, como el niño que no se deja alzar y bota puño y pata, ¿quién lo va a alzar? Las pobres abuelitas sufriendo ahí en los supermercados. Pero cuando está rendido, cuando está dormido, déjese llevar. Y el Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Esa es la fe. Yo no puedo, Señor, pero confío en que tú lo harás. El problema que tenga esta mañana, hermano o amigo que nos está viendo, cual grande que sea, de la índole o naturaleza que sea, de la índole que sea, déjalo en manos de Dios. Mire, para Dios no hay problema grande. Así a nosotros se nos acaba el mundo. Dios tiene el control. Si es en el Dios en que confiamos, porque uno muchas veces no sabe en qué puede estar creyendo. Pero si es en el Dios creador del universo, si es en el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Josafat, ese es el rey que nos responde, hermano. Ese es el Dios que nos responde. De manera que la confianza es en Él. ¿Qué más dice? Y estaba allí, había allí alguien especial. Íbamos en el 14. Dice el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vuelva y lea ese verso y téngalo ahí en la mente. Mire el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos, sus mujeres, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué es esto? ¿El problema los iba a afectar a todos o lo está afectando a todos? Claro. Cuando el problema afecta a la iglesia es a todos, no es a ciertos hermanos. Cuando afecta a la casa es a todos. Por eso me da tristeza cuando muchos, mamá, ore por mí, papá, ore por mí, mi hijo, ore por mí, enfrente por mí, luche por mí. ¿Sabe qué hicieron aquí? Mujeres, hombres y niños fueron todos a clamar a Dios. No solamente unos, no solamente el papá y la mamá. Si hay papá y mamá cristianos o mamá cristianos, la influencia está para que todos conozcan, para que todos tengan un mismo sentir, para que uno solo no lleve la carga. Porque la carga es bien pesada. Pero si hay otros que ayuden, ¿sí ve cómo llegaron todos?
Qué satisfacción para el rey verlos a todos, pero qué tal que el rey con 4 o 5 personas y los demás durmiendo, esperando que mi rey haga de todo. Y así muchas veces sucede en las mismas iglesias. Sigan orando por mí. Hágale, hermanito, que usted tiene fe. No, eso no es personal. Esto es colectivo. Esto es para el bien de todos. Dice la palabra del Señor, ahora sí en el 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué pasó allí con una persona? Estaban todos clamando y orando, pero mire que llegó sobre alguien especial. Vamos a ver por qué. Y dijo él, ¿no? El que recibió el Espíritu Santo en ese momento. Oíd Judá todos, oíd, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. O sea, le dijo al rey también, usted también rey, escuche lo que dice el Señor, no solamente para ellos. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué es esto? No se asusten, no le tengan miedo, rey. Y ustedes, pueblo, no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a dar la batalla. No es nuestra, ustedes no pueden. Pero hay alguien que sí puede, dice, soy yo. No se asusten. Cuando le dice el Señor a uno, no se asuste, ¿qué le está diciendo? Ponga la confianza en mí. Yo sí puedo. Entonces vino el Espíritu de... Mire una cosa aquí, hermanos. Y estaba allí este hombre que le nombramos, para no repetir todos estos nombres, y dice, Dios puede enviar a alguien para la solución de un problema en la predicación, con quien ora, aunque primero debemos acudir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede estar en alguna... Por ejemplo, esta mañana. Nada raro que Dios me pueda usar a mí para llegarle al corazón de alguien. ¿Por qué? Porque usted tiene la Biblia, pero de pronto uno no la puede entender. Uno pudiera haber ya leído este pasaje, pero no lo comprendió. Y Dios permite que alguien sea usado por Él para hacerle entender lo que está pasando. Por eso es bueno cuando uno está con alguien, por eso le hablaba yo de los amigos espirituales, es bueno tener amigos espirituales. Cuando uno está orando, de pronto alguien le puede decir, el Señor me está tocando el corazón para esto, hermano, oremos, clamémosle a Dios, no tenga miedo, hermana, hermano, no vaya a renunciar, no se vaya a separar así de fácil, no vaya a sacar corriendo a esto o a esto. Espere, hermano, porque alguien puede estar siendo usado por Dios en ese momento, hermanos. Ahora, primero uno va a Dios, o si no saldríamos a ponerle cuidado a todo el que nos hable. No, primero Dios, ayúdame con alguien, hay cosas que no comprendo, Padre Santo, presénteme a alguien que me oriente también. Y para eso tenemos la iglesia también, donde se pueden aclarar muchas cosas. Entonces mire que Dios, en medio de todo ese atafago, en medio de toda esta gente clamando y alabando al Señor, puso un nombre. Un momento, Dios quiere que hagamos esto. Él va a dar la pelea. Y eso es lo que es el Señor. Y esta mañana yo sé que alguien, y a mí mismo me está diciendo en mi corazón, no pelee solo. No tenga miedo. No se angustie, que yo estoy contigo. Yo voy a ir por ti. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios da la pelea por nosotros? Eso se llama fe. Confianza en Él. ¿Qué más nos dice el Señor? Sí. En medio de toda esta gente que estaba orando y clamando a Dios para que salvara a Judá, Él levanta un hombre que dice exactamente lo que el rey necesitaba oír. Es posible que el rey pudiera tener una estrategia, ¿no? Algún plan de contingencia, alguna situación por cómo vamos a resolver esto. Pero antes de que de pronto fuera a actuar, Josafat, el profeta de Dios o el hombre de Dios, le dice los pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Confía en Dios. Dice el 16,
Mañana descenderéis, después de que le dijo la batalla la va a dar al Señor, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y dice el 17, mire esto tan hermoso, hermanos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sabe qué es interesante acá, hermanos? Cuando dice, no, estad quietos. No vayan a aletear, porque se van a ahogar. Esté quieto. ¿Qué es estar quietos? ¿Qué hablamos hace 8 días y hace 15 días? Apártese para Dios y esté quieto. ¿Sabe qué dice la Biblia en una parte? Calle ante la presencia del Señor. No hable tanto, cállese, escúchelo. Porque hay veces se nos va a emparlotear, perdóneme la expresión, y no escuchamos lo que Él nos quiere decir. Por eso el profeta se levantó y dijo, oíd, o sea, cayó a todo el mundo. Mire lo que dice el Señor. No es lo que tú quieras ni lo que tú digas. Yo te voy a instruir. Y hay veces es bueno escuchar al Señor. Él tiene todo, este es el manual. Él tiene toda la directriz para nuestra vida, hermanos. Pero muchas veces no apartamos el tiempo para Él. Entonces no lo vamos a escuchar. La fe puesta a prueba. Mire, hermanos, no se trata de decir creo en Dios. La verdadera fe es creerle a Dios. Hay por ahí algunos pequeños. Uno muchas veces le preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué actúa así? Entonces, ¿por qué lleva esa vida tan terrible? Porque creo en Dios, pero no le creo a Dios, que es distinto. Y es muy lindo cuando uno puede creerle a Dios. No se trata de ser cristiano ni de estar en la iglesia. La fe no es esa. Eso es bueno, pero la fe es ponerla en manos de Él. Y Él hará. Por eso les recomiendo los primeros 10 versos o 11, 12, el Salmo 37. Confía en Él y espera en Él. ¿Y Él qué? Hará. Ponga la confianza en el Señor, Él hará. Cuando Jesús llegó allá en su territorio donde estaba predicando, se bajó de la barca y se iban a bajar los apóstoles y enseguida vino un endemoniado, ¿se acuerdan? El endemoniado de Gadara. ¿Qué hicieron los apóstoles? Es la primera vez ahí en la Biblia o una de las pocas veces donde uno ve hablando a Jesús directamente con Satanás. Ese diálogo no se ve mucho en la Biblia. Y estaba el diablo ahí. ¿Qué tienes contra mí?, le dice. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ante un endemoniado, ante un problema tan grande con ese hombre que se vino como una tromba, un gigante que a todo el mundo acababa, no lo resistían las cadenas ni los grillos, nada, y se viene contra ellos. ¿Qué hacen ellos? ¿Sabe qué hicieron ellos? Se hicieron a un lado. ¿Para qué? Para que actúe el que puede, el que sabe, el que tiene el dominio sobre el mundo. Ellos se hicieron a un lado. Y hay momentos en que uno, hágase a un lado, hermano, y deje que el Señor actúe, porque si actúa usted es posible que dañe todo. Dañamos todo. Dios quiere actuar, Dios quiere defendernos, Dios quiere ser nuestro Rey soberano. Pero nosotros hay veces nos interponemos cuando actuamos. Tomamos decisiones a la carrera y después de que la embarramos, perdóneme, ahí sí buscamos a Dios para que nos arregle los entuertos. Para eso muchos buscamos a Dios, para arreglar entuertos, nunca para que nos dé la directriz para esos entuertos. Bueno, esto se va a poner pesado porque ellos están en un sector y por aquí van a pasar ellos y van a llegar aquí. Wow. Van a llegar muy rápido a ellos. Dice la palabra del Señor, y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, aquí está hablando de profetas en ese momento, que habían profetas, ¿no? Porque ahora ya no tenemos profetas, ahora tenemos toda la Biblia, ellos no la tenían. Y dice Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Mire el rey ya la confianza que llevaba. Tan pronto le habló el profeta, se apoderó de la palabra del Señor, se apropió de la promesa, no reclamó, como algunos dicen, reclame promesas, no la reclame, apropiese. ¿Sabe lo que hizo Josafat? Le creyó a la palabra de Dios. Y ahora transmite lo que él creyó. Es que es bueno cuando uno cree en su casa, en su hogar, en su familia, en su trabajo, transmitirle a los demás en lo que uno cree. Pero si lo ven a uno todos los días trastabillando, dudando, cayéndose, levantándose, cayendo, levantándose, la gente dice: pero ¿este en qué cree? Y muchas veces hay gente por fuera que cree más. Yo no sé en qué, pero cree más. Y nosotros, mire, entonces, y seréis prosperados. Mire lo que va a pasar después. Llévese esta palabrita ahí, para los que a muchos nos gusta también un poco de prosperidad, pero no como la predican, pero va a haber prosperidad para el que pone la confianza en Dios. Algunas veces Dios, aquí hay una palabra que dice: ¿salieron a qué? Al desierto. ¿Qué quiere decir desierto, hermanos? Salieron al desierto de Tecoa. ¿Dónde estaban ellos? En su pueblo. Digamos que les tocó salir de la comodidad. ¿Qué es el desierto? Para nosotros los cristianos, ¿qué es un desierto? ¿No le ha pasado a veces que está por un desierto, hermanos? Donde tiene una sed espiritual, problema, no haya que echarle mano. En un desierto, ¿qué encuentra? De pronto por ahí alacranes. Pero en un desierto, y Dios permite, hay veces que lleguemos a los desiertos, porque ahí es donde se da también la batalla. Cuando no tenemos a qué echarle mano, cuando estamos en una situación bien terrible, miramos a los lados, ni papá, ni mamá, ni tío, ni cuñada, ni tía, échele mano a Dios, porque no tiene a qué más. Muchas personas que han ido a la cárcel, yo cuando los veo que los llevan en el avión extraditados, especialmente por su narcotráfico, otros delitos, yo los miro en televisión, a mí no me va a pesar. Digo, otro que se salva posiblemente. Porque allá en Estados Unidos hay unos ministerios evangelísticos muy buenos y por lo menos les comparten, y en medio de 4 rejas lo único que tiene que mirar es al cielo, donde está Dios. Entonces, y muchos se han salvado. Porque no se iban a salvar aquí en medio de su mundanalidad, de su plata, de sus millones, de su droga, de sus mujeres, de sus licores, de sus modas, de sus lociones, de sus perfumes, de sus vehículos, de las más altas gamas. No se van a salvar. Pues tienen que encerrar. Y Dios lo permite cuando ama, en ese amor que Él tiene, perdón. Y muchos se han salvado en ese desierto. Y hay veces Dios permite que uno llegue a un desierto, hermano, en una soledad terrible, porque en medio de todo y de la comodidad no va a resolver problemas con Dios. Entonces Dios le permite, y mire, lo lleva al desierto, a esa soledad, donde no hay nada. Allá voy a estar yo, vayan confiados. Confiado al desierto. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice el 20:21, ya leímos cuál. 20, dice ellos, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Imagínense la estrategia ahora. En vez de poner adelante los cañones o las flechas o los carros que tuvieran carros de esos de caballos, ¿qué puso al frente? Unos hombres cantando. ¿Qué es cantar? Unos hombres que estaban alabando, glorificando, enalteciendo, exaltando el nombre de quien va a ganar la batalla. Qué confianza, hermano. ¿Se acuerda de Jericó? ¿Cómo fueron derribados los muros? ¿Se acuerda cómo ganó la batalla Gedeón? Porque fue el Señor.
con unos cántaros y unas luces. ¿Sabe cómo se ganan las batallas? Confiando en Dios. Él tiene todo el armamento. Esto es para despistar a los demás, me imagino. Allá vienen cantando, qué belleza, ¿no? Mientras el pueblo alaba, adora, el Señor actúa en la destrucción de los enemigos. Hermano, mientras usted está orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en Él, pensando en lo que hace Dios, con los enemigos ahí en la puerta de su casa golpeándole, usted está con Dios, en su fortaleza con Dios, y va a ver cuál va a ser los resultados, cómo trabaja Dios mientras uno le adora, le exalta, hermanos, mientras uno le demuestra ese amor, mientras uno le demuestra gratitud a pesar de los problemas. Van a ver ustedes esta mañana cómo es esa batalla. Entonces este pueblo está adorando, está cantando, alabando y glorificando el nombre de Dios, y con una palabra que yo siempre le he dicho a los hermanos que tengan siempre en sus labios, diciéndole: para siempre es su ¿qué? Porque es que lo que necesitamos es la misericordia de Dios, hermanos. Aún contra nuestros enemigos, aún en el peor caso de la peor ofensa que le hayan dado, de la peor persona que usted crea en el hogar, en su familia o cercana, pídale a Dios misericordia por esa persona, porque cuando Él actúe es grave. Y de pronto uno pide que le haga justicia, y de pronto va a ser tan dramática que a uno mismo como que no la puede soportar. Por eso es bueno mejor pedir misericordia. Porque unas veces con rabia, ¿qué es lo que no dice? Trata con esa persona, Señor, acá la destruye. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Creo que no hay ninguno que tenga la autoridad suficiente. Es más, nadie puede decirle al Señor: haga esto. Él sabe lo que tiene que hacer. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que creo que dice el Señor en su palabra. Él no dice: pelee por mí, ni ayúdeme. Clama a mí y yo te responderé. Eso es bueno tenerlo en cuenta, hermanos, porque estamos hablando de qué hacemos cuando hay problemas grandes. Dejar a Dios que trabaje. ¿Y qué pasó? 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Hay alguien que tenga usted en contra suya? ¿Hay alguien que le esté mortificando la vida? ¿Hay alguien que esté maquinando contra usted algo, hermano, que usted sabe que me está haciendo? ¿Tiene alguna persona así? Es posible. ¿Qué hacer? Una vez iba David, el rey, subiendo por el monte. Creo que por el mismo monte donde crucificaron a Jesús. Y su hijo Absalón le había quitado el reino, se lo había arrebatado. Y Ahitofel era el consejero de David, era el hombre de confianza, y se pasó para el otro bando. Imagínense cuando un rey pierde su hombre de confianza y se va contra el enemigo. Y David iba solo, y su propio hijo. Y David iba subiendo el monte, tal vez llorando, tal vez clamando, cuando alguien vino y le dijo: David, y no solamente le quitó el reino, sino que ahora Ahitofel es el consejero de él. ¿Qué hizo David? ¿Qué se hace en un caso de esos cuando se le tuercen a uno los amigos, los familiares? ¿Sabe qué hizo David? Se lo recomiendo. Ore. ¿Sabe qué pidió en la oración? Confunde los consejos de Ahitofel, Señor. Claro, imagínense cuando un consejero aconseja mal. Entonces David no se puso a lamentarse y a ver, mire lo que me hizo mi hijo, Señor, y mi hijo es un traidor y mi hijo es de mi... No, ¿sabe lo que dijo, Señor? Confúndele los consejos de Ahitofel. Si tiene alguna persona así, órele, Señor, confúndelos.
Hazte cargo de ellos, confúndelos allá. Eso sí se puede pedir. No que los destruyen ni que los maten, sino confúndelos. ¿Sabe qué pasa cuando hay confusión? Que al que quiere hacer maquinación o mal contra uno le salen todas las cosas patas arriba. Todo le sale al revés. Mírelos, se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque los confundió Dios. ¿Por qué los confundió? Porque el pueblo está orando, alabando, clamando, reconociéndole. Como respuesta, les voy a dar la victoria porque han puesto la confianza en mí. ¿Más claro? Imposible. Cuando se pone la confianza en Dios, cuando por fe se siguen las pautas trazadas por Dios, ya la batalla está ganada, hermanos. Cuando uno pone su confianza en Dios, ya ganó la pelea. ¿Cuál ha sido el problema? La duda. ¿Será que puede, que no puede? Hoy sí, mañana no. Mañana estoy bien con Dios, pasado mañana tampoco. Mañana leo, pasado mañana no leo. Hoy quiero compartir un momento, pasado mañana no. Y así una vida fluctuante espiritualmente. Y cuando hay vidas fluctuantes, dice el Señor que somos como una olas llevada de un lado a otro, pero ahí no pasa nada. Y ahí no hay fe. Porque cuando dudamos del Señor no hay fe, y dice Hebreos, no piense que el que ora así recibirá cosa alguna. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire cómo se agrada a Dios. Mire qué pasa cuando se coloca la fe en Él. Apenas ellos cantando, imagínense, cantando, alabando y glorificando a Dios, y los otros desempuñal entre ellos. Chúces entre ustedes, mates entre ustedes, porque la batalla es mía. Fascinante, ¿no? Esto es lo que hace Dios. Y si uno no aprende, y en esta mañana si yo no aprendo, yo he aprendido toda la semana, como he sido yo también de tonto muchas veces peleando solo. Y a mí también me llega, porque yo creo que me llega a mí primero para poderlo exponer. Digo, no, qué pena contigo, Señor. Yo dándome las de Tarzán. Ay, no, atarzanado entre los problemas, sabiendo que... Entonces, cuando uno aprende, comparte, yo sí les digo, tan pronto ponemos la fe en Él, cuando seguimos las pautas. ¿Cuáles fueron las pautas aquí? ¿Se acuerda lo que dijo el profeta? Haced esto, y esto, y esto. Y la persona que obedece la palabra del Señor, tarde o temprano tendrá la victoria. Tarde o temprano, lo que pasa es que no es cuando uno quiera, es en el tiempo de Dios. Pero que llega, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. No hay ninguna promesa en la Biblia que Dios no haya cumplido. Todas las cumple, hermanos. Tarde o temprano. Lo que pasa es que uno quisiera, pero Dios quiere que vayamos un ratito al desierto. Ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde si esos besitos que me mandas desde la tierra son sinceros. Porque, ay, papito lindo, te alabo. Mientras no tenemos problemas. Después, ¿por qué? Dios quiere llevarnos al desierto. Por eso no se preocupe cuando vengan las tribulaciones, los problemas. No que se vuelva uno cínico o masoquista. No, nos duele. Pero Él quiere que esas dificultades nos permitan el crecimiento, la madurez espiritual. Nunca nadie va a madurar espiritualmente si no hay problemas, hermanos, si no hay tribulaciones. Nunca, hermanos. En la buena, en la comodidad, en la silla de confort, nadie va a cambiar, hermanos. Cuando uno le resuelve los problemas a los demás, esa persona nunca va a madurar. Alguna vez vivíamos en un sitio donde, como ya cuando recién dejé la radio, entonces me puse con las artesanías con mi esposa, y en alguna parte alguien llegaba, présteme la llave, con mucho gusto, présteme el serrucho, con mucho gusto, présteme la no sé qué, con mucho gusto, présteme. Y a veces uno dice, ¿me trajeron la llave? ¿Trajeron el serrucho? No. Un día le dije a mi esposa, voy a actuar un poquito en la carne. Entonces compramos 2 libras de carne. Voy a actuar un poquito en la carne. Y llegó la señora. Don Jorge, buenos días, ¿me hace un favor, me presta la llave? No. ¿Por qué? Porque su marido tiene carro y él también tiene herramienta. Que le compre. Y seguramente le compró porque nunca volvió a pedirme.
cuando pareciera que es feo. La actitud, yo tal vez no lo dije así, de otra manera más suave. Pero ¿qué puede pasar? Que mientras me resuelvan a mí toda la vida, nunca me van a ayudar a tener lo mío. Y en el campo espiritual, tal cosa, nunca voy a crecer. Entonces, que vaya un poquito al desierto, donde no le va a echar mano a nada, sino solamente a Dios. Y es la única manera, como creyentes, de crecer espiritualmente. De lo contrario, una cosa que aprendí de Dios, y que Dios me perdone por esta palabra, es que Él no es alcahueta. No tolera ni es cómplice del pecado. Arregla las cosas. Y muchas veces lo lleva a uno al desierto para que también mire su pecado. Porque muchos de los problemas no tienen solución también porque yo no he escudriñado mi vida, qué es lo que tengo por dentro. Y si hay pecado, lo que diga el dedo. El Señor está diciendo, no, hay algo que no me has confesado. Y hay algo a lo que no quieres renunciar. Y hay algo a lo que no quieres apartarte, pero quieres mis beneficios. No, por ahí no va. Dios quiere corazones sinceros, contritos y humillados. Y para eso también hay arrepentimiento. Uno tiene que revisar su vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué es esto? Hay algo en mí. Entonces es cuando uno dice, Señor, qué pena, tenía esto guardado. Mire, ante la mirada de su escrutación, ante la mirada profunda y penetrante del Señor, no hay un ápice que se le pierda a Él. ¿Sabe qué dice la palabra? Todos sus cabellos los tengo contados. O sea que nos conoce desde la coronilla hasta la palma, hasta la planta del pie. Para que uno le vaya a salir como por la tangente. Él lo conoce todo. Y si hay algo guardadito, le dice el Señor, siga ahí con su guardado. Ahí vamos bien. Pero si hay confesión y arrepentimiento, me aparto de ese mal, voy a ver la pelea, voy a ver la victoria, perdón, porque Él la da por mí. ¿Qué más nos dice? Porque ya estamos terminando. Quisiera no acabar. 20, entonces voy a leerles, por si nos queda algo sin leer. Voy a leer el 20. ¿Íbamos en cuál, perdón? 22, sí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Estos de Moab y estos amonitas, ¿se acuerda de dónde vienen? De don Lot. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Luego, dice aquí nuestra diapositiva, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Mire, hermanos, que hay veces en que en las batallas quedaba alguien. ¿Se acuerda? En algunas batallas quedaban los niños, o se llevaban las mujeres, o se llevaban al rey o a los gobernantes. Aquí no quedó nadie, hermano. Hay momentos en que el Señor permite cosas y que subsistan cosas que no son del daño de nosotros, pero hay momentos en que radicalmente borra todo el problema. La derrota es total. Nos deja limpios como para volver a empezar, pero empezar a caminar con Él. Dios siempre cumple sus promesas a todos aquellos que obedecen, confían y esperan en Él. La fe y la confianza y todo esto es necesario, hermanos. Mire que muchos de nosotros no recibimos es por esto, por fallar en esta parte. Obedecer, confiar y esperar. Uno se salta alguna. Yo confío en mi Señor, pero no lo espero. Yo salgo por este lado más rápido. Yo sé que el Señor me la perdona porque yo sé que el Señor es así. No hay tal, hermano. Nosotros es a sacar atajos. Y Dios, córrase para acá, hágale para acá. Él siempre quiere. ¿Y qué pasó ahora?
20:25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, oído, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Qué pasó aquí? Él dijo, confiad en el Señor y creed en Él y seréis prosperados. Mire, aquí también le traemos algo material. No solamente lo fue a prosperar espiritualmente, sino que también duraron 3 días recogiendo alhajas, oro. Uy, no, ¿quién no quisiera estar ahí? O sea que después de estar en el desierto, mire, Dios bendice. No crea que nos va a tener todos los días en problemados, hermanos. No crea que nos va a permitir todos los días estar en el desierto, hermanos. Pero tampoco nos va a permitir todos los días estar en la silla de confort. Él quiere que le clamemos, le adoremos, le exaltemos, que luchemos en un sentido espiritual para acercarnos a Él. Nos toca abandonarnos de muchas cosas del mundo. Nos toca despedirnos de muchas cosas que no son convenientes para estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Y tarde o temprano no solo nos dará la batalla, sino también nos va a bendecir, nos va a prosperar. Y ahora viene algo. 25. 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Qué sucedió aquí? El rey y sus dirigidos se alegraron del triunfo obtenido. Todo el pueblo se juntó para agradecer la misericordia y el favor de Dios. ¿Por qué? Ya estoy terminando. ¿Qué hicieron ellos? Agradecieron. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? ¿Cuántas veces nos ha bendecido el Señor? Hemos pedido oraciones por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por trabajo, por bienestar, por salud. Y muchas veces el Señor nos ha respondido. Pero ¿sabe? Casi nunca le hemos dado las gracias. Es que Dios es bueno. Como que es una obligación, pues, que Él responda. ¿Y sabe qué le canta al Señor? Corazones agradecidos. Corazones humildes, porque esto es humildad. Ellos estaban agradeciendo que la batalla fue de Él, no de ellos. Ellos no reconocieron sus fuerzas ni su ejército, porque ellos apenas se callaron y miraron. Si les dije yo, hoy vamos a aprender cómo quedarse quieto y mirar cómo ganan las batallas. ¿Sabe qué va a hacer con los enemigos, con nuestras situaciones? Los va a confundir. Los va a acabar entre ellos, pero nos sacará a nosotros en victoria. Pero cuando uno pone la confianza y obedece las pautas del Señor, no simplemente porque Él lo va a hacer así, no, Él quiere esperar de nosotros también. Y ya al final dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo 2 veces, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿Dónde comenzaron ellos la pelea? En la casa de Jehová, porque allá fue donde los reunió Josafat. ¿Y a dónde volvieron? A la casa de Jehová. ¿En qué condiciones? ¿Cómo salieron? Siempre había temor, pero ellos pusieron la confianza en el Señor. ¿Y cómo regresaron? ¿Gozosos o amargados? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a muchos de nosotros el Señor nos bendice y no dejamos la amargura, hermanos. Nos da techo, alimento, desayuno, almuerzo, comida, 11 y media, 9, salud, hay veces recursos económicos, aunque no es fácil, pero eso no nos quita la amargura. ¿Y sabe qué dice Filipenses? Lea esa carta cuando pueda, es la carta del gozo, Filipenses. Esté gozoso siempre, siempre gozosos. Ahora, ¿qué quiere decir gozosos? Gozosos no es salir a pelarle la muela a todo el mundo. Gozosos es tener una felicidad interna de que a pesar de los sufrimientos tenemos un Dios que nos da la victoria tarde o temprano. Pero si no tenemos, eso nos da gozo, eso nos da ventajas sobre los problemas, ventajas que las personas que no tienen a Jesucristo no conocen.
Esto no es para los que no creen, esto es para los que creen. Y si usted me está viendo y si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, no piense que va a recibir botín de este, ni el botín que nos da el Señor cada día. Pero tampoco está exento. Si viene a Cristo y cree en Él como el Señor y Salvador de su vida, también va a ser beneficiado con las promesas que Él tiene. Eso es para creyentes. El hecho de que usted no crea no quiere decir que nunca. Pero mientras siga sin creer, seguirá sufriendo, seguirán las peores condiciones. Pero cuando se humille en la presencia del Señor, cuando acepte la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ese día entra la familia de Dios. Ese día llega el cristianismo y ese día va a disfrutar de lo que ellos disfrutaron, como los que estamos aquí estamos disfrutando de toda la bendición y misericordia de Dios, a pesar de que suframos de dolores, de que tengamos inconvenientes. Nada nos va a quitar el gozo, hermanos, de tener a Cristo en el corazón. Y de que un día vamos a pasar la eternidad con Él. Porque es que esto no es un problema de hoy. Regresaron al sitio de partida, la casa de Jehová. La humildad siempre lleva a la gratitud. Reconocieron que las batallas las gana Dios y que Dios responde. Pero, ¿cuál ha sido el problema? La falta de gratitud. Aunque usted no lo crea, hermano, para que no le guste lo que voy a decir, pero eso es lo de menos. Cuando uno no es grato es porque el orgullo no le permite ser grato. La gratitud, ¿sabe qué es? Un principio de humildad. Un principio de agachar la cabeza. Un principio de doblar ante la presencia del Señor. Por eso nunca diga, yo no me le arrodillo a nadie, ni me le humillo a nadie. Nunca lo diga. Un creyente nunca dice eso. Porque nosotros como creyentes sabemos que nos humillamos, nos arrodillamos, los que pueden hacerlo. Nos entregamos, nos rendimos en la presencia del Señor. Es la única forma de estar aquí sentados y de seguir adelante, hermanos. De lo contrario, va a haber tumbos, tumbos, tumbos. Si no nos gusta, entonces cambiamos de iglesia, pero seguirán los tumbos y los tumbos. El problema no está en la iglesia ni en cambiar de iglesia. El problema está aquí en el corazón. Si yo reconozco a mi Señor como Salvador de mi vida, no quiere decir que los problemas se acabaron, sino que me da discernimiento para poderlos resolver. Los problemas no se acaban, hermanos. Va a salir a la calle y va a encontrar problemas. Pero si uno sale espiritualmente fortalecido y vive fortaleciéndose, va a tener capacidad, mucha ventaja sobre los que no tienen. Y tiene mucha ventaja sobre los problemas porque adquirió capacidad espiritual para resolverlos. ¿Cómo? De la mano de Dios. Tengo que decirle finalmente, deje pelear a Dios, hermano, no pelee usted. Porque es que cuando se acaba la plata, el primer problema es la mujer o el marido, las disputas, las contiendas por todo, y por la iglesia, y que usted va y que usted no va y que usted no quiere. Deje eso. Entréguele el problema a Dios. Él está mirando y dice, pero no acude a mí, va a la iglesia, llora, jipea y puja y de todo, pero no me entrega a mí el problema. El problema con el marido, con la esposa, con los hijos, con los vecinos. Entréguemelo a mí. Confíe en mí, ríndase a mí, humíllese en mi presencia y yo te voy a dar la victoria. Yo quiero ayudarte, eso nos dice el Señor, pero nosotros terqueando por este lado, entonces va a ser muy difícil encontrar la salida. Espero haberme hecho entender. Pero si no fue suficiente, les voy a dar un consejo. Como yo no los puedo convencer a ustedes, ni a los que nos están viendo, porque yo no vine a convencer a nadie, yo vine fue a exponer un tema, pídale al Espíritu Santo que lo convenza. Que Él sí va a convencerlos de todo lo que hablamos hoy. ¿Para qué es el convencimiento? Para que lo puedan poner en práctica, porque harta gracia venir y no colocar en práctica todo lo que vimos, todo lo que aprendimos. Entonces el Espíritu Santo, dígale usted en oración, Padre, ya gracias, escuché lo de Josafat, tengo problemas grandes, no sé cómo resolverlos, Padre Santo, pero esta mañana aprendí que tú das la batalla por mí. Padre, permite que tu Santo Espíritu me convenza, me oriente y me ayude para saber cómo pongo esta enseñanza en práctica. Ayúdeme a poner en práctica esta palabra tuya. Ahí la tengo en Crónicas,
Libro 2, capítulo 20, del 1 al 30, ahí la tengo, Señor. Léala en oración, Padre. Yo quiero ser como Josafat. Yo quiero exaltarte, Señor. Yo quiero rendirme a ti, porque tú me vas a dar la victoria. Y aprendí otra cosa más, Señor. Tú me vas a prosperar. Me vas a prosperar también, Señor. Ayúdame a salir adelante. ¿Lo cree? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el ejemplo de Josafat. Gracias porque hoy comprendimos que por grandes que sean los problemas, tú nos dices, no temáis. Pueda que nos estén amenazando, asustando, pueda que la crisis vaya a venir, pueda que veamos encima lo peor que viene sobre nosotros, económico, emocional, sentimental, espiritual, psíquico. Hoy hemos aprendido algo muy especial, que vale la pena colocar el rostro delante de ti, Señor, humillarnos en tu presencia. Y lo que dijiste al profeta es perfecto. Esperad en Dios para ver actuar a Dios. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar que las peleas y las batallas las ganas tú, no nosotros.